Hola amigos, les saluda una vez más Mario desde su canal Tecnologías en Español. Hoy haremos algo que es un poco complejo, pero a los que están buscando algún tipo de certificación con VMware les servirá y les será de mucha utilidad. Hoy instalaremos VMware ESXi Host en una Raspberry Pi. Sí, escucharon bien, en una Raspberry Pi. Acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es bajar y asegurarnos de tener todo el software que vamos a necesitar. Primero empezaremos con el firmware y la actualización que necesitamos en nuestra Raspberry para poder instalar VMware. Les voy a dejar los links aquí abajo en el video. Esto es básicamente una actualización para el firmware de la Raspberry Pi que viene instalado. Bueno, una vez que lo tenemos, ahora lo que vamos a seguir es bajar una actualización. Este firmware que le vamos a instalar a la Raspberry en este momento que vamos a bajar es el que nos permite que la Raspberry arranque con un sistema operativo UEFI. Lo que necesitamos para que VMware ESXi arranque directamente desde nuestra Raspberry Pi. Les estoy dejando el link directo a el código, así cuando cada vez que lo abran van a entrar a la última versión. Lo bajamos a carpeta de descargas. Lo siguiente que vamos a bajar es un software con el que vamos a quemar la imagen de ESXi Host dentro de una USB. Yo uso Rufus, que funciona para Windows, ¿verdad? Así que vamos a descargarla. Como siempre, les voy a dejar el link aquí abajo y vamos a bajarla, a descargar la última. Vamos a descargar la última versión, que en este caso es la 3.14. Descargamos y ya lo tenemos listo. Lo siguiente que vamos a descargar es el ISO del ESXi Host. Eso se encuentra igual en el link que les voy a dejar aquí abajo. Recuerden que tienen que entrar en esta página, les va a pedir hacer login, así que si no tienen cuenta con VMware tienen que hacer una cuenta y yo les recomiendo que hagan login primero y luego le den clic al link que les estoy dejando aquí abajo, que es lo que voy a hacer en este momento. Ya hice login y ahora le doy al link que les dejé aquí abajo. Lo bajamos. Se va a tardar un poco porque hay que algo grande. Por supuesto que bajamos la última versión. En este caso es el instalador del VMware ESXi Host 7.0 para ARM. Tienen que fijarse que diga para ARM. Una vez terminado, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a bajar es el Raspberry Pi Imager, que nos sirve para quemar o para bajarle el sistema operativo a nuestra Raspberry Pi. En este caso vamos a bajar el archivo, lo instalamos. Esto lo podemos bajar directamente desde la página oficial de Raspberry Pi, ¿verdad? Pueden ver, esta es la página oficial. Bajamos y buscamos el instalador para Windows en este caso. Si usan Linux, como pueden ver, ahí están los otros links, o Mac OS. Nosotros vamos a usar Windows porque es lo que estamos usando en este momento. Este es el último instalador que vamos a bajar. Una vez que lo tenemos bajado, lo instalamos y lo siguiente que vamos a hacer es abrimos el Raspberry Pi Imager, ¿verdad? Y nos vamos donde dice Raspberry Pi OS otros, ¿verdad? Porque lo que vamos a bajar es la versión Lite, porque no necesitamos más que actualizar la Raspberry Pi. No hay ningún requerimiento especial para el sistema operativo que vamos a instalar ahorita. Simplemente lo único que vamos a hacer es porque necesitamos arrancar la Raspberry Pi y instalarla. Para esto van a necesitar una memoria SD y un adaptador USB a SD que viene con viene en el kit
de la Raspberry Pi, que les voy a dejar el link aquí abajo para que puedan irlo a comprar si lo necesitan. Si no lo necesitan o si ya tienen una Raspberry Pi como yo, ya saben qué hacer. Así que bajamos el instalador, buscamos el Lite de 32 bits, seleccionamos nuestra USB, que es la que contiene el adaptador SD, y le damos instalar. Esperamos, por supuesto, a que termine de instalar. Lo va a bajar, lo escribe en la memoria SD y luego lo comprueba. Ok, una vez que haya terminado, le damos continuar y sacamos ahora sí nuestra memoria SD. Colocamos la memoria SD ahora dentro de nuestra Raspberry Pi y la encendemos. Por supuesto que tiene que expandir todos los archivos e instalar el nuevo sistema operativo que tiene la memoria SD. Básicamente lo que nos va a dar es una línea de comandos, porque ese sistema operativo no tiene ningún tipo de escritorio ni ningún tipo de utilidades. Básicamente es un sistema operativo bien básico. Como les dije anteriormente, solo lo necesitamos para poder actualizar lo que necesitamos dentro de nuestra Raspberry Pi. Lo que vamos a hacer es actualizar la memoria de solo lectura que viene dentro de nuestra Raspberry Pi, básicamente en los circuitos de la Raspberry Pi. El usuario es Pi y el password es Raspberry. Entramos, ¿verdad? Y por pura costumbre, no porque lo necesitemos realmente, pero por pura costumbre vamos a actualizar en caso de que el comando se haya actualizado o que algo en el repositorio se necesite para la actualización de la memoria de solo lectura, ¿verdad? Vamos a hacer una actualización normal de la distribución y vamos a hacer un sudo apt update y un sudo apt upgrade, ¿verdad? De nuestra distribución, para estar seguros que los comandos que vamos a ingresar después estén al día. Por supuesto que si ustedes hacen esto la primera vez, va a tomar bastante tiempo y de acuerdo a la velocidad de internet que tengan. Una vez que esté todo actualizado, entonces ahora sí venimos y ingresamos los comandos por los que venimos realmente, ¿verdad? Sudo rpi-prom, que básicamente es la actualización de la memoria de solo lectura. Como pueden ver ahí, sí existe una actualización disponible, y entonces vamos a ingresar el mismo comando, solo que con la banderilla A, que va a ser la instalación. Ahora reiniciamos, sudo reboot, dejamos que la Raspberry Pi se actualice, nos regresa a la línea de comandos donde estábamos. Regresamos a nuestra computadora Windows, abrimos el Imager de Raspberry Pi otra vez y borramos nuestra memoria SD. Sacamos la memoria SD de la Raspberry Pi y la borramos. La borramos porque ahora la vamos a necesitar para otra cosa que ya no es Raspberry Pi OS. Ok, una vez terminado, recuerdan que bajamos dos firmwares, ¿verdad? Vamos a descomprimirlos. Aquí mismo en la misma carpeta les recomiendo que pongan todo lo que descargaron en una sola carpeta para no confundirse, y lo vamos a descargar todo en el mismo lugar. Este archivo, el que dice firmware, ¿verdad? Que es la base que vamos a utilizar. Le vamos a extraer y esto va a tomar un tiempo. Con la magia de la edición de video vamos a adelantar un poco el tiempo y regresamos cuando termine. Hacemos lo mismo con la otra carpeta, descomprimimos
Este es un poco más rápido porque la cantidad de archivos son menos, pero igual se tarda un poco. Esta parte es algo tediosa y un poco difícil de seguir, así que pongan atención. Dentro de los folders y de los archivos que acabamos de descomprimir y de los que acabamos de bajar, vamos a buscar el que dice firmware, ¿verdad? Esos archivos, vamos a entrar a ese folder. Dentro hay un folder que se llama boot. Ese folder lo vamos a copiar todo, así que le vamos a dar control A o clic derecho y copiar, como ustedes quieran, ¿verdad? Y seleccionamos todos los archivos, los copiamos y eso lo pegamos en nuestra memoria SD, que es la que acabamos de formatear, la que acabamos de borrar con el Raspberry Pi Imager, ¿verdad? Todos los archivos. Una vez que tengamos todos los archivos copiados, entonces vamos a buscar, hay 4 archivos que dicen kernel. Esos 4 archivos los vamos a borrar. Esos 4 archivos no los necesitamos. Los seleccionamos, los borramos. Así, que ya no lo ocupo. Ahora regresamos al folder donde tenemos todos los archivos, ¿verdad? Abrimos ahora el folder del segundo archivo que bajamos, que es el RPI 4 UEFI firmware, ¿verdad? En este caso el 1.26. Igual seleccionamos todo lo que hay dentro, ¿verdad? Regresamos a la memoria SD y copiamos todo. Si aparece este menú de reemplazar archivos, le damos reemplazar y copiamos todo. Ahora, dentro de esos grupos de archivos que copiamos, hay un archivo que se llama config.txt. Ese archivo le vamos a dar clic derecho y le damos a editar con cualquier editor de texto que tenemos. Lo único que vamos a hacer aquí es aumentar la capacidad de memoria que la Raspberry Pi usa para el video, ¿verdad? En este caso vamos a aumentarlo a 16 y eso va a mejorar definitivamente un poco el performance o la calidad de servicio que nos va a dar la Raspberry Pi. Con eso tenemos nuestra memoria SD lista para arrancar. Ahora la ponemos dentro de nuestra Raspberry Pi y encendemos. Para el siguiente paso vamos a necesitar 2 memorias USB. Una que es la que vamos a usar para poder instalar el hipervisor, ¿verdad? Donde vamos a quemar el ISO del VMware. Y la otra que es la que vamos a usar como data store de nuestras máquinas virtuales, que es básicamente en donde nuestras máquinas virtuales van a estar guardadas. Así que les recomiendo que la que vamos a usar como instalador sea pequeña, 16 GB está bien, y la otra, mientras más grande sea, mejor. Yo les recomiendo una de 64 GB, ya que vamos a usar el hipervisor solo para prácticas, con eso es más que suficiente. Bueno, les dejo aquí abajo en la descripción del video los links para las memorias USB que yo recomiendo. Bueno, entonces dentro de nuestra memoria RAM pequeña, ¿verdad? La insertamos en nuestra computadora Windows y abrimos Rufus. Una vez que tengamos Rufus, seleccionamos el archivo ISO que andamos buscando, que es el ISO del instalador de VMware, ESXi Host 7.0. Lo único que deben de tener cuidado aquí es asegurarse de que el sistema esté en UEFI, ¿verdad? Y que el cluster size o el tamaño del cluster sea de 32 kilobytes, ¿verdad? Porque esos son los requerimientos que tiene VMware para el tamaño del cluster. Seleccionamos, va a bajar el archivo, va a bajar ciertos archivos Rufus que necesita para poder quemar ese tipo de archivos ISO dentro de una memoria USB y le damos copia. Iniciamos y voilà, terminamos. Metemos la memoria USB en nuestra Raspberry Pi y la encendemos. Tienen que estar atentos cuando encienden la Raspberry Pi. Desde el momento en el que la conecten, empiecen a presionar el botón Escape o escapar, que es el botón de la esquina, ¿verdad? Para poder entrar a la configuración de la Raspberry Pi. Esto lo vamos a hacer en inglés porque la Raspberry no trae por default instalado español como otro idioma. Así que ya lo intenté cambiar, pero no se puede. Así que una vez que estamos aquí, estamos en el BIOS básicamente, o en el menú.
¿verdad? Del BIOS de la Raspberry. Como pueden ver, no hay otro idioma. ¿Qué vamos a hacer ahorita? La intención ahorita es que si ustedes tienen una Raspberry como yo, que es de 8 GB, como pueden ver en la esquina superior derecha, dice que solo tengo 3 GB de RAM, ¿verdad? Eso no es correcto. Entonces, pero es porque la Raspberry trae un limitante de 4 GB. No sé por qué, ¿verdad? Pero entonces vamos a entrar a la configuración donde dice Device Manager y luego vamos a bajar a la parte que dice Raspberry Pi Configurator o Raspberry Pi Configuration, a configuración avanzada, y le damos a la parte en donde dice Limit RAM a 3 GB y deshabilitamos ahí, ¿verdad? Una vez deshabilitado, le damos F10 para salvar y luego le damos así, aceptar, y luego le dan escape hasta que lo saque del menú. Damos continuar y la dejamos que reinicie una vez más, y de nuevo presionamos escape una vez que esté reiniciando, porque necesitamos entrar de nuevo al BIOS. Una vez que estamos aquí, bajamos a la parte donde dice Boot Manager. Vamos a seleccionar, vamos a buscar el instalador, o básicamente lo que vamos a buscar aquí es nuestra memoria USB. En este caso es la última que tengo ahí. Le damos Enter y eso va a empezar a cargar el instalador. Como pueden ver, ese es nuestro instalador. Una vez que nos dé esta pantalla, vamos a escribir ese comando que está ahí, sin borrar lo demás, ¿verdad? Siempre vamos a dejar el run whistle extra boot. Solo vamos a ponerle auto partition OS data size. Lo que estamos haciendo aquí con ese comando es diciéndole al instalador de ESXi que se limite a 8 GB nada más, para que no expanda toda la memoria USB, ¿verdad? Porque si no se tarda mucho tiempo en hacer la instalación. Una vez que escribamos ese comando, le damos Enter. Les voy a dejar el comando también en la descripción del video, y una vez que le damos Enter, él va a hacer la instalación. De aquí en adelante, yo creo que ya la mayoría que hemos trabajado con ESXi Host conocemos bastante la pantalla amarilla, ¿verdad? Lo que es increíble es que esto se esté haciendo en una Raspberry Pi, ¿verdad? Estamos hablando de esta cosita. Yo he hecho esto por años en servidores masivos y en data centers, ¿verdad? Pero es increíble ver que una pequeña computadora lo puede hacer. En este paso lo que vamos a hacer es conectar nuestra segunda memoria USB, que es la grande, ¿verdad? Así que la introducimos en la Raspberry Pi y le damos refresh. Presionamos el F5 hasta que aparezca. Ahí está. Una vez que aparece nuestra memoria USB, seleccionamos ahí, le damos Enter, le damos que sí, seleccionamos, buscamos el idioma que preferimos, en este caso el español, porque el ESXi sí tiene instalado. Colocamos el password que sea de nuestro agrado, como saben, le damos instalar, esperamos, ¿verdad? Que para los que hemos hecho esto en un servidor sabemos que esta es la parte que más se tarda, aunque usted no lo crea, en una Raspberry Pi es bastante rápido, ya que los tamaños de Data Store son bastante pequeños. Removemos la memoria USB pequeña, que es la que tiene el instalador, ¿verdad? Y dejamos la memoria grande, que es la que tiene ESXi ya instalado. Dejamos que reinicie y empezamos a presionar el botón de Escape una vez más, porque necesitamos entrar y hacer un último cambio en el BIOS de la Raspberry Pi. Así que presionen el botón de Escape, que no se les vaya,
lo que vamos a hacer aquí es que vamos a básicamente decirle a la Raspberry que siempre arranque con la memoria USB grande, que es la que tiene ESXi Host instalado ahora, ¿verdad? Y donde va a ser nuestro data store principal también. Así que nos vamos a ir a la parte donde dice Boot Maintenance Manager para bajar ahí. Bajamos y ahora nos vamos a la parte donde dice Boot Options. Bajamos a la parte donde dice Change Boot Order y buscamos nuestra memoria, que en este caso es la... Bajamos, seleccionamos la memoria, que es esta, y le damos con el símbolo de más hacia arriba y la llevamos al principio. Esto lo que hace es que le dice a la Raspberry que siempre arranque con esta memoria primero, aunque tenga una memoria SD. Igual le damos salvar con F10 y luego le damos escape hasta que salgamos de este menú y nos pida reiniciar. Y ahora sí, esperamos. Como pueden ver, ahora cada vez que arranque la Raspberry va a cargar siempre ESXi. Me sigue pareciendo increíble ver la pantalla amarilla, ¿verdad?, de ESXi Host en un aparato tan pequeño como la Raspberry Pi. De aquí en adelante, para los que ya estamos familiarizados un poco, pueden ver aquí tenemos la dirección IP. Así que vamos a entrar a nuestro host desde un navegador de otra computadora e ingresamos la dirección de nuestro host en un navegador. Le damos avanzado. Esto se da porque nuestro host todavía no tiene un certificado SSL. De nuevo, todo esto, si están estudiando para la certificación de VMware, les va a servir como práctica y van a saber por qué. A ver, ingresamos utilizando el usuario root y la contraseña que pusimos como el instalador durante la instalación. Le damos a aceptar, no quiero unirme a nada y voilà. Como pueden ver, es un ESXi host completamente funcional. Pueden agregarle más data stores, SSDs si necesitan. Totalmente funcional. Pueden añadir máquinas virtuales, un nuevo almacén de datos, etcétera, etcétera. Como cualquier otro host que haya en cualquier centro de datos. Pueden crear cualquier máquina virtual, borrarla, volverla a hacer, experimentar. Incluso si tienen más de una Raspberry Pi, pueden instalar, por ejemplo, vCenter Server en cualquier computadora y ver los hosts desde ahí y practicar completamente todo. Los hosts que producimos aquí con la Raspberry son totalmente funcionales, exactamente como que fuera un servidor cualquiera. Eso fue todo y muchas gracias por acompañarme. Y ya sabes, si te gustó el video o te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal para más videos útiles en el futuro. Como siempre, cuídense, que hay días muy pocos y aún hay mucho por aprender. Hasta la próxima.